en cuanto a un paquete de medidas económicas desde el gobierno provincial que se suman a las medidas ya propuestas por el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. En este sentido, quiero hacer mis primeras aclaraciones. Con respecto al sector maderero, por allí muchos me preguntaron, muchos en la sociedad están hablando sobre el funcionamiento de los aserraderos. Es importante tener en cuenta que la Argentina hoy demanda gran cantidad de camas para los diferentes efectores del sector público y privado. Por lo tanto, si nosotros paramos la producción y esta pandemia avanza a un ritmo mucho más alto que el que tiene hoy en día, que está muy contenido, van a faltar camas en la Argentina, ¿cierto? Y no se puede comenzar una producción, parar completamente y comenzar una producción al otro día. Mucha madera se puede echar a perder y eso puede ir en detrimento de la cuestión y de la atención sanitaria. También hay muchas obras que se están haciendo en muchos lugares y que requieren justamente como materia la madera. Eso lo sumamos a la cuestión productiva alimentaria, como son el chip para el secado de la yerba mate. Tengo entendido que es así, pues más o menos lo que me comentaba. Hay alguien responsable de la parte de yerba mate que me pueda decir que eso es de esa manera. Entonces, forma parte de la cadena alimenticia y nosotros en eso vamos a ayudar, vamos a acompañar, como lo estamos haciendo, pidiéndole extrema responsabilidad en el cuidado de la cuestión sanitaria. Muy importante que lo tengamos en cuenta porque justamente venimos haciendo un enorme esfuerzo. Ustedes ya han tenido un parate de más de 10 días en todo esto y se aproximan 10 días más, un poquito más, y echar todo por la borda. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en esto, me parece que amerita de gran responsabilidad. Por eso te pido a quienes son los responsables de las diferentes cámaras que agrupan a los aserraderos, a los madereros en la provincia, que tomemos esto con gran responsabilidad, pero también como una oportunidad para el sector. El sector de la yerba mate es un sector que está contemplado dentro de lo que tiene que ver con la cadena alimentaria de la Argentina. Valga para ellos también la aclaración sobre las medidas de higiene, de bioseguridad y de seguridad de cada uno fundamentalmente de los tariferos o de quienes están en el proceso de la cadena de elaboración de la yerba mate, de contar con todas las medidas de seguridad. Nosotros en eso sí vamos a hacer con mucho ahínco, vamos a enviar a nuestros inspectores para controlar. Ustedes saben que siempre en esto existen algunos que quieren transgredir las reglas. Entonces vamos a tratar de que el transporte de tariferos sea de una manera correcta, como hoy lo está haciendo todos los misioneros, todos los argentinos. En un colectivo tiene sus reglas, cómo viajar. El transporte de pasajeros tiene su reglamentación. Y espero que en esto quienes son responsables de las cuadrillas y quienes mandan a la cosecha de la yerba mate a nuestros tariferos tengan esa precaución también, porque es una enfermedad esta que si se llega a disparar en diferentes comunidades, áreas cerradas o mayores, va a diezmar rápidamente a la población y se van a quedar sin nadie. O sea que es fundamental que ustedes tomen ese cuidado, porque muchas veces esto se suele escapar. También atendimos a otra cuestión que nos parece muy importante ayer en reunión con Cámara de Comercio, que tiene que ver con el comercio delivery de aquellos elementos que no están incluidos como elementos esenciales en el decreto presidencial. Porque entendemos que en el día a día hay gente a la que se le quema la heladera y no va a poder guardar sus productos, hay gente que se le quema algún electrodoméstico, gente que se le rompe la cocina y no puede cocinar. Hay elementos que son la conectividad, se le quema la computadora, yo estoy pidiendo que todo el mundo estemos conectados. Entonces, a través de la Confederación Económica, de la Cámara de Comercio e Industria de Posada, la Cámara de Comercio Libertador General San Martín, otras cámaras de comercio que los veo por acá, por ahí no puedo mencionar a todos,
transmitan a sus afiliados, a sus socios, que se puede trabajar sobre una plataforma de que la gente pueda pedir justamente los elementos, estos elementos, y ustedes con máxima responsabilidad, un salvoconducto especial para que se realice el transporte a cada una de las personas, esto se pueda hacer y pueda llegar con la mayor seguridad a todos los misioneros. Lo mismo ocurre con aquellas empresas que tienen venta de material, cemento, que se vence, utilizando la misma lógica. Ustedes saben que las cuestiones de construcción hoy, muchas de ellas están activas, fundamentalmente las de las áreas sanitarias, entonces hay muchos hospitales que se están terminando, hay otros que están haciendo los últimos retoques, otros que están haciendo pintura, o sea que en ese sentido vamos a contemplar justamente que esto, si bien el almacén no va a estar abierto, pero sí va a tener la posibilidad de tener un plantel mínimo muy controlado y un sistema de distribución también con un salvoconducto que le permita poder utilizar ese material y vender ese material. Hechas estas salvedades, me parecía muy importante compartirlas con ustedes. Vuelvo a repetir, Misiones no libera absolutamente nada, sino pone en el marco del decreto presidencial las cuestiones de necesidad y urgencia de nuestra comunidad. Seguimos insistiendo en la importancia del cuidado, fundamentalmente de la cuarentena, como le dicen, que es el aislamiento obligatorio. El aislamiento obligatorio hoy ha hecho un efecto muy importante en nuestra provincia, en la Argentina, con una curva que no ha crecido en forma exponencial en los primeros días, y eso creo que es un mérito absolutamente de todos, pero también debemos nosotros, en el hecho de cuidar la vida, cuidar también la economía de una provincia que es diferente al resto de las provincias argentinas. La provincia es una provincia de pequeñas y medianas empresas y micropymes en su mayoría. Es una provincia que está orientada en gran parte al turismo, y el turismo es, para mí, en una primera etapa es difícil de recuperar. El turismo cae hoy y esperemos que si el mundo se levanta, el turismo también se vuelva a levantar, pero lleva un poco más de tiempo que aquel que tiene cerrado su negocio, el otro día abre la puerta y la gente comienza a entrar. Entonces, debemos atender, más allá de los planteos a nivel nacional, de los diferentes programas que estamos trabajando con el presidente de la Nación y con sus ministros, hemos tomado algunas decisiones en la provincia que son importantes para nosotros. Espero que también a ustedes esto les sirva como algún alivio. Yo vuelvo a repetirles, me siento satisfecho, confío en el trabajo en conjunto, que siempre lo hicimos, confío en el empresario misionero, yo confío mucho en el empresario misionero. Y por sobre todas las cosas, en esta confianza, entiendo cuando por allí alguien tiene que desprenderse de un recurso humano al cual ha formado durante 15 o 20 años. Nos duele a todos, nos sobra. Entonces, si una empresa, tratamos de que una empresa pueda aliviar esa situación, de poder pagarle los sueldos a personas que durante mucho tiempo han sido formados en los diferentes rubros, que nos va a doler mucho a nosotros, porque después hay que volver a formar otras personas en otros tiempos. Atendiendo justamente a eso, nosotros vamos a tratar en estas medidas, que no son medidas rígidas o estrictas, no es un mandato del gobierno, sino es una manera de cotejar acciones, que nos podamos, a partir de estas 10 medidas, que nos vayamos poniendo de acuerdo en las diferentes discusiones ya bilaterales de las cámaras, en la implementación de cada una, pero a su vez también en otras ideas que se pueden ir dando en el transcurso de los días, ¿no? Esto no queda cerrado acá, sino que lo vamos a ir trabajando. El mundo no estaba preparado con esta pandemia, ustedes vieron. Es una pandemia que ha llevado a una recesión importante hasta las economías más poderosas del planeta. Entonces, hoy debe obrar por sobre todas las cosas el equilibrio, y debe obrar por sobre todas las cosas la concordia y los acuerdos
entre partes. Por eso quiero transmitirles a ustedes mi confianza en el empresariado misionero y en el acompañamiento del gobierno provincial con algunas medidas que ahora la vamos a ir viendo, y después ustedes, algunos de ustedes, diría que uno o dos, como para sacarse alguna duda en esta conferencia, me acompaña el ministro de Hacienda de la provincia, el contador Adolfo Safrán, el ministro de Turismo, el doctor Arrúa, así que vamos a comentarle más o menos cómo vamos a enfocar estas medidas. La primera va a ser postergar en abril y mayo las cuotas del Fondo de Crédito Misiones que quedarán establecidas para más adelante. Las cuotas, todas aquellas empresas o pequeñas empresas que tomaron crédito en el Fondo de Crédito Misiones, abril y mayo, estas cuotas van a ser diferidas para otro momento que vamos a acordar, seguramente serán las últimas cuotas una vez que esté prácticamente vencido su crédito. Vamos a condonar los intereses de abril y mayo de los vencimientos de esas cuotas en los créditos otorgados por el Fondo de Crédito Misiones. Tercero, a las actividades económicas críticas vamos a permitir el pago del 50% de la factura de energía, y el saldo será diferido en cuotas sin intereses, y esto va a ser conforme a los listados que se envíen desde la Confederación Económica, cámaras de comercio, y sean cotejados y aprobados por el gobierno provincial a través del Ministerio de Hacienda de la provincia. Cuarto, vamos a emitir avales desde el Fondo de Crédito Misiones para garantizar créditos con el Banco Macro y con aquellas entidades financieras que deseen participar para el pago de la nómina salarial en aquellas pymes que no cuenten con calificación bancaria y no hayan accedido a la operatoria del Fondo Nacional de Garantía. Este fondo fue el fondo que anunció el Gobierno Nacional, y desde la provincia vamos a emitir avales para créditos por hasta 300 millones y con un tope de 600.000 pesos por empresa. Vamos a bonificar, punto 5, la alícuota para los periodos marzo 2020 a mayo 2020 en un 40% para las siguientes actividades: turísticas, que facturen hasta 25 millones de pesos en el ejercicio anual anterior; alojamientos, que facturen hasta 25 millones de pesos en el ejercicio anual anterior. Punto 6, prórroga de la presentación de la declaración jurada anual de ingresos brutos con vencimiento al 30 de junio del 2020. Obligatoriamente vencía el 30 de abril, o sea, la vamos a prorrogar hasta el 30 de junio. Punto 7, prórroga de la moratoria de la Resolución General 49-2019, la vamos a llevar hasta el 30 de junio también del 2020. El punto 8 es la suspensión de caducidad de planes de pago operadas desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 31 de mayo del 2020. El punto 9, aumentamos el aumento de los importes mínimos establecidos por la Resolución General de agosto del 2010 de los formularios 322 de 1.000 a 3.000 y 349 de 8.000 a 30.000 pesos. Y el punto 10, prorrogamos por 30 días vencimientos de impuestos sobre ingresos brutos a contribuyentes directos que revistan la condición de micropymes. Esto se complementa con los paquetes de medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional, tales como el programa de compensación salarial para empresas hasta 100 empleados,
programa Repro para pago de salarios para empresas con más de 100 empleados, disminución de contribuciones patronales, postergación de vencimientos, líneas especiales emitidas por el Banco Central de la República Argentina para pymes al 24% anual, entre otros, que es justamente donde nosotros vamos a dar los avales para aquellas que no califiquen y lo podamos hacer dentro del Fondo de Crédito Emisión. Así que estas serían, en principio, en este tiempo, algunas cuestiones que hacen al paquete de medidas económicas por parte del gobierno provincial para contribuir en este momento tan difícil del empresariado visionero, de las pequeñas y medianas empresas de nuestra provincia.